Que están presentes, tanto como los que están en línea. Yo estoy muy agradecida al tener la oportunidad de compartirles lo que hoy tiene Dios para ustedes. Pues fue unas semanas de meditar, de mucha revelación, y pues hoy te lo quiero compartir. El título de esta charla se llama Reconociendo al Rey de los Judíos, para los que están anotando. Y pues yo tengo una pregunta base que me la reveló el Señor y que pues va a estar sonando durante toda la charla, que dice: ¿quién es Jesús en nuestras vidas? Quiero que la medites, que la pienses, y pues va a estar sonando durante toda la charla. Este día Jesús te hace esta pregunta, igual que se las hizo a sus discípulos. Si nos vamos a Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la reunión de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí, aparte de Jesús ser el Hijo de Dios, él también se hacía llamar el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces sus discípulos le responden: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. En Israel sabemos que había muchos profetas en los tiempos de Jesús, y la gente pensaba que Jesús era uno de los profetas de ahí. Entonces entra Simón Pedro y dice, y lo reconoce, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y aquí Jesús, me salté, ya vi. Jesús, ya después que le dijeron que era Jeremías el profeta, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ustedes, discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Simón lo reconoce y le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No dijo: tú eres un Cristo, eres el Hijo de Dios viviente. Lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el elegido. Entonces Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y pues esta mañana, Padre Celestial, vengo delante de ti, Espíritu Santo, que te reveles en mí, en que yo no sea quien habla, sino tú, Espíritu Santo. Gracias por darnos la oportunidad de cada corazón estar presentes y escuchar esta palabra que tienes para nosotros. Gracias por traer revelación, Padre. Hoy destapo todos los oídos, destapo todos los oídos y que podamos escuchar tu grandeza, podamos reconocerte como el Rey de los Judíos, el Señor de señores, el Dios, el que tiene el control sobre todas las cosas de nosotros. Espíritu Santo, revélate en cada corazón, y que si estamos pasando por algún momento de dificultad, lo elimine, Señor, y podamos dimensionar tu grandeza, Señor Jesús. Podamos salir de esta charla y andar por el mundo sabiendo que tenemos la autoridad del Dios todopoderoso. Te damos gracias por la vida de cada uno, te damos gracias porque cada segundo tienes misericordia de cada uno de nosotros, porque nos proteges, porque nos amas, porque suples nuestras necesidades. Te damos gracias, Espíritu Santo, revélate en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Al escuchar la palabra Jesús, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué piensas de él? Cuando te digo Jesús, ¿qué imagen se te viene a tu cabeza? Y aquí va un dato muy interesante, que es algo que ya debemos de saber y que debemos tenerlo presente en nuestro día a día. Jesús, antes de nacer y estar dentro de la vientre de María, ya era preexistente. Y esta palabra preexistente me llamó mucho la atención, y investigando su significado, salió que existe antes de algo o alguien más, que tiene una existencia previa. Entonces, en pocas palabras, es algo que ya existía antes de un momento o evento específico. Y quiero decirte que desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, Jesús está ahí presente.
Y acompáñame el primer libro, Génesis 1, que dice 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta palabra nuestra, sabemos que es un adjetivo posesivo y que viene de la primera persona del plural. O sea, que significa que algo pertenece a un grupo. Este grupo sabemos que es Dios, Espíritu Santo y Jesús. Entonces, desde el principio, Jesús no dijo que se haga el hombre a mi imagen y a mi semejanza, sino incorporó a la Trinidad de Dios, que se haga a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y si nos vamos a Juan 1:1-3, alguien que me ayude a leerlo. Juan 1:1-3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si nos... sí, sigue. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fuese hecho. Amén. Amén. Y si nos adelantamos un poco, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a que Jesús, el verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros. Entonces quiere decir que en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Y qué importante esta palabra, o sea, del verbo no se da a referir o da a entender que allí sucede una acción, sino que Jesús desde el principio de los tiempos estaba allí, ya existía antes. Entonces, alguien que me ayude también a leer Hebreos 1:1-2. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el autor de Hebreos está enfatizando que Dios habló definitivamente a través de su Hijo, quien lo constituyó heredero de todo. Jesús tiene la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Creador del universo. Jesús es el medio e instrumento de la creación que por medio de Dios hizo el universo. Entonces, qué importante es tener esto presente en nuestras vidas, saber que Jesús estuvo desde el inicio, fue el creador, que sin él no hubiera creación, y sin él no te estuviera compartiendo que él fue el heredero y el creador y no existiera. Entonces, qué importante saber que Jesús, la grandeza de Jesús de ser el creador y el heredero de todo. Y en la Biblia no hay error alguno a decir que el verbo es Dios, de esa forma se hizo. Y aún así, algo fuerte es que nadie lo reconocía. Estando presente, nadie reconocía su grandeza, nadie reconocía lo que significaba, como en el pasaje de Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Imagínate cómo se sentía Jesús al escuchar que muéstranos al Padre y nos basta, cuando los discípulos eran los mismos que lo acompañaban día y noche, veían sus milagros, escuchaban sus prédicas y aún así no lo veían. Entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre hace las obras. Entonces, Jesús le dice, ¿cómo tú me estás diciendo, muéstranos al Padre? Si yo cuando hablo, no soy yo, yo cuando hago los milagros, Dios es el que está obrando. Y le preguntan, muéstranos al Padre. Y imagínate tú y yo un día levantarnos, nos vestimos, nos cambiamos, bajamos a la cocina a desayunar, encontramos a nuestra familia y vemos que no nos miran con reconocimiento alguno. Nos miran y no nos reconocen. Le llamamos a un amigo y escucha nuestra voz, pero pues no tienen ni idea de quién soy o de quiénes somos. Salimos a la calle, pasan a nuestros costados y ni siquiera una mirada a nosotros. Y yo creo que de esa manera se sentía Jesús, y no puedo compararlo porque no solamente no lo reconocían, sino lo lastimaban, lo golpeaban, se burlaban, lo colgaron en un madero. Entonces no puedo como relacionar eso. Entonces, Jesús en nuestras vidas, ahí viene la pregunta que yo te hacía. ¿Realmente sabes quién es Jesús en tu vida? ¿Realmente? Y muchas veces nos pasa de que, no, espérame Jesús, hago esto, tengo una idea y lo hago y ya te pongo toda tu atención. Pero Jesús te dice, yo soy el heredero de todo, yo soy el creador de todo, tengo mejores cosas de las que tú tienes en mente. Y realmente como que esta pregunta que te hacía no la deberíamos de estar haciendo todos los días. ¿Realmente conocemos la grandeza y el poder tan grande que Jesús tiene, nosotros el heredero, el creador de todo? Y Jesús, créeme que tiene mejores cosas de las que no te puedes imaginar. Ahora me gustaría iniciar con la historia del nacimiento de Jesús. Esa me la puso el Señor pues como para profundizar y entrar en esencia de la historia de Jesús, que es lo que estamos profundizando. Yo me basé en el libro de Lucas. Ahí pues se cuenta desde el inicio de su vida hasta el final. La historia comienza en los montes de Jerusalén, lugar en donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino en toda la tierra. Y de eso tenían razón. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías. Zacarías, estando en el templo, tuvo una visión. Un ángel se le aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. Ellos ya estaban muy viejos y nunca habían tenido hijos, por lo cual pues los confundía. El ángel le dice que debería nombrar a su hijo Juan y luego le dice que él cumpliría una promesa de los antiguos profetas. Alguien vendría un día a preparar a Israel y encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén, que era Jesús. Luego Lucas nos lleva fuera de Jerusalén hacia un pequeño pueblo llamado Galilea. Ahí encontramos a la mujer llamada María. Un ángel también se le aparece y le dice que tendría un hijo, que lo llamaría Jesús. María preguntó que cómo era posible si ella era virgen. Él le respondió que el mismo Espíritu Santo generaría vida dentro de su vientre. Dios estaba a punto de unirse a la humanidad a través del Mesías. Cuando María estaba embarazada, ella y su comprometido José descendieron a Belén, donde había un decreto del Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Tanta gente que había ido para allá, había muchos visitantes en Belén, que ni una habitación había para que María y José se pudieran hospedar. El único lugar donde pudieron encontrar fue en un lugar donde los animales dormían. Entonces, ahí cerca estaban unos pastores con sus rebaños. Un ángel también se les aparece, lo que los asusta. Se les dice que celebren esa noche porque no es una noche cualquiera, es la noche donde esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Vayan y encuentren al bebé, el Mesías estará envuelto en un pesebre. Entonces los pastores van, se encuentran a Jesús recién nacido, ellos se encuentran sorprendidos y van a su casa preguntándose, ¿esta no es la manera en la que esperarías, en la que esperarías la llegada del Salvador?
ellos pensaban que si realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en la que esperarías la llegada, y este es el punto. Todo estaba de cabeza en la historia de Lucas. Está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado en lugares sucios entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. El plan de Dios no era que Jesús naciera en un palacio lleno de riquezas, de poder, sino que Jesús estaba ungido para ir a lugares de esa pues estado para traer salvación a ellos. Hasta Jesús dijo una vez: yo he sido ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Lucas 4, 18 al 19. Entonces, el Evangelio de Lucas ofrece una visión profunda de la naturaleza de Dios. Después del nacimiento de Jesús se adelanta al tiempo de Lucas. Lucas ya es un profeta. Él estaba liderando un movimiento de renovación ahí en el río Jordán, y muchos israelitas estaban yendo para ser bautizados. Todas estas personas estaban consagrando a una nueva forma diferente de vivir. Sabemos que hace mucho tiempo Dios les había heredado la tierra de Israel, y Él los mandó a amar a su prójimo y a proclamar juntos la justicia. Y sabemos que en el Antiguo Testamento una y otra vez le fallan. Entonces, Juan estaba allí, llamado a Israel, para empezar otra vez a volver al río Jordán y salir consagrados para Dios. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esto habían dicho los antiguos profetas, y así fue. Juan dejó claro que Jesús era el Mesías, el verdadero Salvador. El rey de los judíos había llegado. El camino de la salvación empezó a abrir sus puertas. Cuando Jesús se bautizó, yo lo llamo como la inauguración del ministerio de Jesús, porque en Lucas podemos encontrar el pasaje donde pues se abren los cielos, sale la paloma, se escucha la voz de Dios y dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y Jesús no se había bautizado porque en él había pecado, sino que Jesús decidió tomar la decisión de Dios que él había establecido para él, no porque él tenía pecado en sí. Cuando fue bautizado, entonces cuando Dios abrió los cielos, proclamó su amor y dijo: Él es el Mesías, Él es mi hijo en quien yo deposito toda mi confianza, y así fue. Jesús hizo lo que Dios había mandado para él. Entonces, comenzó la misión más importante de la historia. Otro. Enseñanza. Cuando Jesús comenzó su ministerio, muchas personas pensaban que Jesús estaba como dejando a un lado los 10 mandamientos o eliminándolos o pues volteándolos de cabeza. En Mateo 5:17 Jesús les dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley, a los profetas. No he venido a abrogarla, sino para cumplirla. Refiriéndose a que no malinterpreten la razón por la cual he venido. Yo he venido he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley de Moisés y los escritos de los antiguos profetas, a cumplir su propósito. En los tiempos de Jesús, muchos judíos obedecían, pero de forma externa, sin amor. Guardaban el sábado de descanso, no mataban, no pecaban y hasta ahí. Pero sin amor, lo hacían por costumbre, miedo al castigo. Pero Jesús nos mostró que la verdadera obediencia nace del corazón. Él guardó sus mandamientos por amor al Padre y al prójimo. Él dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Pues porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis
entraréis al reino de Dios. Entonces, Jesús destaca que la enseñanza que él enseñaba que su justicia era mayor que la de los fariseos, que ellos se enfocaban en cumplir la ley de manera externa, o sea, lo hacían sin espíritu. Obedecer sin amor no tiene valor. Y me gustaría compartirte esta frase que dice: cuando amamos de verdad, la obediencia es natural, voluntaria y alegre. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando tú te llenas de su palabra, cuando tú te llenas de toda su esencia, yo creo que la obediencia sale con amor, con algo natural. Y es por medio, una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? De todas las enseñanzas, ¿cuál es el más importante? Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y el otro es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a eso nos mandó Jesús, a amar con amor. Y cuando Jesús vino es todo lo que mostró. Sanó a los enfermos, tuvo compasión de necesidades, sirvió a sus discípulos lavándole los pies, nos enseñó con paciencia y amor, nos ofreció descanso, prometió estar con nosotros hasta el fin y perdonó a sus enemigos. Incluso en el último día de su vida, Jesús les dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No les dijo: no, ve cómo me están maltratando, cómo estoy. Perdónalos porque no saben lo que hacen, incluso en sus últimos días de vida. Si tú me preguntarías qué esencia dio, qué transmitió Jesús aquí en la tierra con una sola palabra, yo te dijera amor. Y de ahí se englosa todo lo demás: perdón, traer paz, compasión, entregar su vida por nosotros, sus milagros, amar a sus enemigos, enseñar la verdad. Entonces, esa es la esencia que dio Jesús cuando vino aquí en la tierra. El amor no es tanto un sentimiento, es una acción. Jesús estuvo dispuesto a morir para darnos vida. Incluso Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no fuera por eso, yo creo que no hubiera esperanza en el mundo. Nos amó, mandó a su Hijo unigénito para que no nos perdiéramos y, lo mejor de todo, tuviéramos vida eterna. Nos regaló la vida eterna. Imagínate el amor tan grande que Dios tuvo por nosotros. Y pues yo creo que queda amar y servir a Dios. Y hay una palabra que siempre está en mi mente cuando estoy haciendo las cosas, y es: hazlo como si fuera para Dios. Que si estás lavando un traste, lávalo como si fuera para Dios y se hubiera a comer ahí. Todas las cosas hazlas como para Dios. Y realmente es muy bonito saber que tenemos a Jesús de nuestro lado. Y no va a ser fácil, pero la recompensa está en la vida eterna. Autoridad. Según el Antiguo Testamento hay muchas acciones que solamente las podía hacer Dios, pero también a Jesús se le fueron atribuidas. Está el ejemplo donde Jesús sana al paralítico. Entre las primeras palabras que Jesús dijo fue: hijo, tus pecados son perdonados. Y algunos de los escribas, sin entender lo que pasaba, furiosos, le decían: ¿bajo qué autoridad tú les estás diciendo, hijo, tus pecados son perdonados? Si solamente Dios es quien podía hacerlo. Jesús le responde: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Jesús, siendo Dios, también tenía la autoridad sobre la creación, por ser el creador. Jesús y los discípulos una vez lo siguieron y entraron a una barca. Y cuando Jesús dormía, una tempestad apareció y la agua pues cubría la barca donde estaban ellos. Los discípulos, asustados, levantaron a Jesús diciéndole: sálvanos que perecemos, tenemos miedo. Y Jesús les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Levantándose, calmó la tempestad y los discípulos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y yo creo que
así tú y yo nos deberíamos de sentir, con fe, creyendo que si tú estás pasando por una tempestad, Jesús está ahí para calmarla. Jesús tiene la autoridad para todo, porque Él es el creador del universo. Y son más los ejemplos donde Jesús muestra su autoridad y dominio, reprendiendo demonios, sanando enfermos, enseñando bajo una autoridad muy grande. Y déjame decirte que también a ti te dio autoridad para ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En su nombre echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Dijo, tomarán en tus manos serpientes y no te harán daño. Y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y para tener autoridad y dominio hay que tener fe. Saber que Jesús nos dio la autoridad de sanar en su nombre y así va a ser. Y si alguien nos pregunta, ¿bajo qué autoridad estás haciendo esto? Nosotros le vamos a responder, bajo la autoridad del Creador del universo, del Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey del mundo, el que venció la muerte y que nos dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, lo que nos queda hacer es reconocer qué autoridad tiene Jesús, que es muy grande, que es más grande de la que a veces no podemos dimensionar. ¿Quién es Jesús en tu vida realmente? Que si vamos a tomar decisiones, ponerlo en primer lugar en cualquier situación de nuestras vidas y dimensionar y concientizar la grandeza de Dios. Por último, me gustaría enseñarte esta era la última. Ok, sí. Pues dimensionar la grandeza que tiene Jesús en nuestras vidas, saber que si estás pasando por alguna situación difícil, créeme, Jesús tiene el poder, la autoridad, el dominio en todas las cosas, que si estás viviendo por esa tempestad, Jesús la calmará. Y Jesús nos dijo que no iba a ser fácil, pero Jesús nos dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué regalo tener esa compañía del Creador y el dominador de todo. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por poder ver, encontrarnos contigo y saber que eres el Creador del universo. Hoy salimos de este lugar y sabiendo que tenemos la autoridad de andar por el mundo y saber que te tenemos de costado, de frente y de por atrás, sabiendo que tenemos el poder de sanar enfermos, de poder sacar fuera demonios, de danos la autoridad, danos la confianza de decir todo lo que sentimos, Padre, y entregártelo a ti. Hoy yo quisiera que repitieras estas palabras. En el nombre de Jesús, yo decreto, por el poder de la palabra, que toda cautividad que haya en mi alma, donde mi alma haya quedado atrapada, hoy la libero y con la autoridad del nombre de Jesús, yo me declaro libre y a partir de hoy inicio cierro un ciclo de dolor. Se cierra el ciclo de amargura. Se cierra el ciclo de escasez. Se cierra el ciclo de temor. Se cierra el ciclo de lágrimas. Y se abre para mí, para mi casa y para mis generaciones. El ciclo de la abundancia. Lo que queda atrás, lo dejo y camino bajo la autoridad de Dios. Amén. Pues gracias. Espero que el Espíritu Santo se haya revelado en ti y en mí y que dimensionemos la grandeza y el poder de Dios. Dios te bendiga y shalom.